Duendes oscuros, 3 historias reales que nunca olvidarás. Bienvenidos, intrépidos buscadores de lo desconocido. Soy su humilde servidor, y esta noche compartiremos 3 testimonios que han sido extraídos de los archivos secretos del Departamento de Investigaciones Paranormales. Estos relatos nos hacen preguntarnos, ¿son realmente inofensivas las leyendas sobre los pequeños habitantes de los bosques? Y más perturbador aún, ¿qué sucede cuando estos seres ancestrales son corrompidos por fuerzas más oscuras? Comencemos. Relato 1. La mina de los condenados. Testimonio de Jorge Ramírez, ex minero de la mina Santa Rosa, 52 años. 20 años trabajé en las profundidades de la mina Santa Rosa, y jamás olvidaré lo que encontramos en el nivel 7. Los mineros antiguos siempre hablaban de los guardianes de la tierra, pequeños seres que protegían las vetas de oro. Les dejábamos ofrendas, coca, cigarrillos, alcohol. Era tradición. Pero todo cambió cuando decidieron expandir el túnel principal. Era mi turno del tercer turno cuando lo encontramos. Un altar de piedra, antiguo, con símbolos que parecían anteriores a los incas. Y alrededor, pequeñas huellas, como de niños, pero deformes. El capataz ordenó destruirlo para continuar la excavación. Grave error. Esa misma noche comenzaron los susurros. Risas infantiles que resonaban en los túneles vacíos. Al principio pensamos que era el viento, hasta que José, uno de los perforistas, encontró marcas de mordidas en su casco. Mordidas pequeñas, pero tan profundas que atravesaron el plástico duro. Una semana después, los encontramos. No eran los duendes benévolos de las leyendas. Eran algo más. Apenas alcanzaban el metro de altura, pero sus cuerpos estaban retorcidos, como si hubieran sido corrompidos por siglos de oscuridad. Sus pieles eran de un gris enfermizo, y sus ojos brillaban con un verde fosforescente que helaba el alma. Han profanado nuestro santuario, dijo uno en un quechua antiguo que apenas pude entender. Ahora conocerán el verdadero precio del oro. Los accidentes comenzaron al día siguiente. Derrumbes inexplicables. Mineros que juraban ver pequeñas figuras arrastrándose por las paredes. Otros desaparecían en túneles que supuestamente estaban bloqueados, solo para ser encontrados días después, catatónicos, murmurando sobre los pequeños reyes de abajo. La peor noche fue cuando intentamos sellar el nivel 7. Los duendes se enfurecieron. Las luces fallaron en toda la mina. En la oscuridad, podíamos escuchar sus risas, cada vez más cerca. El aire se volvió espeso, con un olor a azufre y tierra podrida. Y entonces comenzaron a cantar, una melodía antigua que hacía que la sangre se congelara en las venas. Vi a uno de cerca cuando intentaba alcanzar la salida. Su rostro era una parodia retorcida de la inocencia infantil, con dientes afilados como agujas y una sonrisa que se extendía demasiado lejos en sus mejillas. El oro tiene dueños, me susurró, y ustedes han despertado su hambre. 5 mineros murieron esa noche. ¿Los encontraron? Dios mío, sus cuerpos estaban cubiertos de pequeñas mordidas, y sus ojos habían sido reemplazados por pepitas de oro. La mina fue clausurada oficialmente por problemas estructurales. Pero los lugareños saben la verdad. En las noches sin luna, aún se pueden escuchar sus risas saliendo de los túneles abandonados. Y dicen que cualquiera que se atreva a buscar oro en esas montañas desaparece, solo para ser encontrado días después, con los ojos convertidos en oro y una expresión de terror indescriptible en el rostro. Relato 2. La colección prohibida. Testimonio de Isabel Mendoza, restauradora de antigüedades, 39 años. Todo comenzó cuando recibí aquella colección de estatuillas para restaurar. Pertenecían a un coleccionista privado que las había adquirido en una subasta en Irlanda. Eran 7 figuras de terracota, cada una representando lo que parecían ser duendes o gnomos, pero había algo perturbador en ellas. Las figuras estaban manchadas con lo que parecía ser sangre seca,
y cada una tenía inscripciones en un gaélico antiguo que ningún experto pudo traducir completamente. Pero lo más inquietante eran sus expresiones. A diferencia de los alegres duendes de jardín, estas figuras mostraban rostros contorsionados en muecas de maldad pura. La primera noche que las tuve en mi taller, comenzaron los ruidos. Pequeños pasos que recorrían el lugar cuando todas las luces estaban apagadas. Objetos que aparecían en lugares diferentes a donde los había dejado. Y las manchas de sangre en las estatuillas parecían cambiar de posición. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, escuché un canto suave que venía de las figuras. Era una melodía hipnótica que me hizo sentir mareada. Cuando desperté, todas las estatuillas estaban dispuestas en círculo, y en el centro había un antiguo grimorio que jamás había visto antes. El libro estaba escrito en el mismo idioma que las inscripciones de las estatuas, pero algunas páginas tenían anotaciones en inglés moderno. Hablaban de los duendes oscuros, seres que alguna vez fueron guardianes de la naturaleza pero que fueron corrompidos por rituales paganos prohibidos. Las estatuillas no eran simples representaciones, eran prisiones. «Has roto el círculo», escuché una voz chillona detrás de mí. Al girarme, vi con horror cómo las estatuillas comenzaban a agrietarse. De su interior emanaba una luz verdosa y enfermiza, y un olor a tierra de cementerio llenó la habitación. Los seres que emergieron. Que Dios me ayude. Eran como las estatuillas pero vivos, con piel que parecía corteza podrida y ojos que brillaban con una malicia antigua. Sus bocas estaban llenas de dientes afilados, y sus dedos terminaban en garras negras. 500 años, dijo el que parecía ser su líder, 500 años esperando que alguien rompiera el sello. Ahora el mundo volverá a conocer el verdadero significado del terror. Lo que siguió fue una pesadilla. Los duendes comenzaron una danza macabra alrededor del grimorio, cantando en esa lengua antigua. Las sombras en las paredes cobraron vida, formando imágenes de rituales antiguos y sacrificios olvidados. Intenté huir, pero me rodearon. Necesitamos una nueva guardiana, dijeron al unísono, alguien que mantenga viva nuestra historia hasta que llegue el momento adecuado. Me obligaron a beber algo de un cáliz antiguo que apareció de la nada. El líquido sabía a tierra y sangre vieja. Desde entonces puedo verlos siempre. Están en todas partes, observando, esperando. Y cada noche me visitan, susurrando secretos sobre el día en que los antiguos volverán. El coleccionista que me envió las estatuas fue encontrado muerto en su mansión una semana después. Su cuerpo estaba cubierto de pequeñas mordidas, y en las paredes había símbolos escritos con su sangre. Las estatuillas desaparecieron, pero sé que no están lejos. Los escucho en las noches, riendo, planeando. Y sé que soy solo una pieza más en su juego milenario. Relato 3. El bosque de los susurros. Testimonio de Carmen Ortiz, guardabosques del Parque Nacional Los Antiguos, 47 años. 15 años trabajando en estos bosques me enseñaron a respetar las leyendas locales. Los nativos siempre advirtieron sobre los pequeños del bosque viejo, pero nadie imaginó que la construcción de la nueva carretera despertaría algo que debió permanecer dormido. Todo comenzó cuando encontramos los círculos de hongos. No eran círculos de hadas normales, estos hongos eran negros, y en su centro la tierra estaba quemada con símbolos que parecían cambiar cuando los mirabas directamente. Los animales evitaban la zona, y por las noches se podían escuchar cantos en una lengua que hacía que los perros aullaran de terror. La primera desaparición fue la de Marco, uno de los obreros de la construcción. Lo encontramos 3 días después en una cueva antigua que nadie recordaba haber visto antes. Estaba vivo, pero diferente. Sus ojos habían perdido todo color, y no paraba de murmurar sobre los pequeños reyes del musgo negro. Ellos no son lo que parecen, repetía una y otra vez. Usan máscaras de inocencia, pero por dentro están podridos con la maldad de los antiguos. Una noche, durante mi ronda habitual, los vi por primera vez.
Al principio parecían niños jugando entre los árboles, pero cuando la luz de mi linterna los alcanzó. Virgen Santa. Sus cuerpos estaban cubiertos de musgo negro que palpitaba como si estuviera vivo. Sus rostros eran como máscaras talladas en corteza podrida, con ojos que brillaban con un fuego verde enfermizo. Has llegado justo a tiempo para el despertar, dijo uno con una voz que sonaba como hojas secas crujiendo. Los sellos se están rompiendo, y los antiguos pactos deben ser renovados con sangre fresca. El bosque entero pareció cobrar vida. Los árboles se retorcían de formas imposibles, y de la tierra comenzaron a brotar más de esos hongos negros, formando un círculo a mi alrededor. El aire se llenó con el olor de tierra mojada y algo más, algo dulce y putrefacto. Los duendes comenzaron una danza macabra, sus pequeños cuerpos moviéndose de manera antinatural. Con cada paso, la vegetación a su alrededor se pudría y transformaba en ese musgo negro palpitante. Cantaban en una lengua antigua, y con cada verso, sentía como si algo dentro de mí se estuviera marchitando. Los humanos creen que somos criaturas de cuentos infantiles, dijo su líder, una criatura especialmente retorcida con una corona hecha de hongos fosforescentes. Pero nosotros existíamos mucho antes que ellos. Éramos los guardianes de secretos que la humanidad no debería conocer. Y ahora que han profanado nuestro santuario, es tiempo de recordarles por qué nos temían tanto. De repente, todos se detuvieron y miraron hacia el cielo. Entre las copas de los árboles, las estrellas parecían estar alineándose en patrones imposibles. El tiempo se acerca, dijeron al unísono. Cuando la luna nueva bese la tierra por 13ª vez, y los hongos negros formen el último círculo, los antiguos caminarán de nuevo. Me dejaron ir esa noche, pero no por misericordia. Necesitamos testigos, dijeron, alguien que cuente nuestra historia y siembre el miedo en los corazones de los hombres. Porque el miedo es solo el principio. La construcción de la carretera fue abandonada después de que 5 trabajadores más desaparecieran. Sus cuerpos fueron encontrados semanas después, cubiertos de musgo negro y con expresiones de terror indescriptible en sus rostros. El gobierno declaró la zona como reserva protegida, pero la verdad es más oscura. Cada noche de luna nueva, los círculos de hongos negros se expanden un poco más. Y en las profundidades del bosque, se pueden escuchar sus risas y cantos, celebrando la llegada de algo que, según sus profecías, cambiará el mundo para siempre. Los lugareños ahora sellan sus puertas y ventanas cuando cae la noche. Porque a veces, en la oscuridad, se pueden ver pequeñas figuras retorcidas merodeando en los jardines, dejando rastros de musgo negro y susurrando promesas de pesadillas por venir. Y así, queridos oyentes, terminan los relatos de esta noche. Suscríbanse, denle like y compartan. Pero antes de despedirnos, una última reflexión: la próxima vez que vean un círculo de hongos en el bosque, o escuchen risas infantiles entre los árboles, recuerden que no todos los pequeños habitantes del bosque son tan inocentes como parecen. Porque en las sombras más profundas, los duendes malditos esperan, y su paciencia es infinita.